Bendice este tiempo, Señor, de clase que tendremos ahora, y que tu palabra, Señor, ahora alimente nuestro espíritu, nuestro corazón, y también instruye nuestra mente hacia lo que tú quieres que creamos y hacia lo que tú quieres que hagamos. Gracias por este tiempo y por los que estamos aquí. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar, ya, entrar al libro, ¿no? Ya, basta de rodeos. Basta de rodeos. Era absolutamente necesario que revisáramos algunas cosas previas, ¿no? Absolutamente necesario. La última vez que estuvimos en clase la semana pasada hablamos un poco de los paralelismos, ¿no? Y en general, ¿no?, de los paralelismos, hablamos de diferentes tipos de paralelismos: el sinónimo, el antitético, el sintético, que son paralelismos sencillos, ¿no? Los paralelismos ya los explicamos, no los voy a explicar ahora, pero sobre todo vimos y revisamos un poco la interpretación del libro de Apocalipsis del paralelismo progresivo, que es sintético progresivo, ¿no? Es decir, es dentro del paralelismo sintético pero progresivo, que va añadiendo información y que esa información que va añadiendo va haciendo crecer la idea, ¿no? Hasta tener un panorama completo. Es como la revelación progresiva que les platicaba la semana pasada también, desde el Génesis anunciando Jesús hasta la venida de Jesús fue progresivo. Cada profeta, cada evento histórico fue añadiendo más y más información a la metanarrativa, al concepto completo de la historia, para culminar en Jesucristo. Maravillosa historia. Por eso el método de interpretación, mi favorito, es el método gramático histórico o histórico redentivo, que toda la Biblia, ¿no?, de pasta a pasta habla de Jesús. No es la excepción, por supuesto, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Todo el libro de Apocalipsis, el tema central es Jesucristo, lo cual vamos a ver en esta noche, ¿no? Entonces estuvimos viendo aquello último, bajo este principio vamos a entrar al libro, bajo el principio del paralelismo progresivo sintético, también tomando en cuenta los números, que ya los revisamos un poquito, y también hablando y no teniendo la tentación de entrar a las escuelas de interpretación como la historicista o la futurista o la preterista, un poco de idealista, pero tratando de no entrar en este tipo de tendencias, de tentaciones, ¿no?, de entrar a este tipo de interpretaciones. Entonces lo vamos a ver con toda cuidado el libro. Hoy entramos por fin al texto bíblico y creo que es bastante importante que lo entremos con este contexto que hemos nosotros establecido. Hemos dicho en el pasado que el libro de Apocalipsis tiene un tema, ¿no? El tema no es el fin del mundo, que más o menos, pero el tema tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que desde luego está implicado el fin del mundo, ¿no? No es posible lo contrario, es decir, no viene Cristo y después de ahí a ver cuándo se termina el mundo. No, el fin del mundo termina en la venida de Jesucristo. Por eso la venida de Jesucristo es los últimos tiempos. Hay muchas maneras de decirlo. Está por un lenguaje de los helenistas, está la parucía, ¿no?, que es el final del tiempo, del tiempo. Y nosotros estudiamos una disciplina teológica que se llama escatología, que es la doctrina de las últimas cosas. Y las últimas cosas, pues, son las últimas cosas. ¿Eso significa que después no hay nada? No. Significa que la historia del mundo se termina. Pero después de ahí, ¿no?, sigue la vida eterna. Lo que vamos a estudiar dentro de algún tiempo en Apocalipsis 20 en adelante, específicamente 21, la Nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, y nuestra comunión con el Señor plena y absoluta. Eso seguirá. Pero ya no habrá tiempo, ya no habrá un momento así de que estamos viviendo en el año no sé cuánto, después de la segunda venida de Cristo. No habrá, no estaremos limitados con el tiempo, porque no envejeceremos, porque no nos enfermaremos, ¿no? No habrá, ¿no?, ninguna cosa de estas. Por eso Juan Luis Guerra escribió una canción que dice: en el cielo no hay hospital, porque pues no hay enfermedad, ¿no? Entonces, si no hay enfermedad, no hay hospital, ¿no? Así que entonces esta es la historia trazada y esta es la cosa que va a suceder después. Pero vamos a terminar, ¿no? Vamos a terminar, así que vamos a terminar el tiempo y de eso se trata la historia. Apocalipsis, pues, está abarcando este tiempo, ¿no? Hemos dicho, para que podamos entrar ya en los versículos, que ya, ¿no?, somos salvos, todavía no en plenitud,
Y en este mientras, ¿no? Es el que estamos revisando. Vamos a tratar de entender este mientras. Apocalipsis es escrito para un pueblo específico, a la iglesia de ese tiempo, no fue escrito para que cada generación interprete las cosas del Apocalipsis como quiere, ¿no? Por eso hemos criticado de alguna manera que cada etapa de la historia, todo el mundo se inventa un anticristo, todo el mundo se inventa una ramera, todo el mundo se inventa, ¿no? una bestia, ¿no? Y lo hemos platicado, ¿no? En su tiempo Hitler fue una bestia, un tiempo donde Roma era la ramera, cada esto, ¿no? Como si dijeran, es que Apocalipsis es escrito para nuestra generación. Si hiciéramos esto ahorita, nosotros ahorita ya teníamos como nuestra ramera, ¿no? Diríamos, no, Nueva York casi, ¿no? Y seguramente el Papa la bestia, y a lo mejor hasta Trump, ¿no? No como adjetivo, sino como profecía, ¿no? ¿Quién sabe? Tuviéramos nuestra propia interpretación hoy día del Apocalipsis, cada generación, y por eso hablábamos un poco acerca de esta interpretación futurista, ¿no? Que tenemos que cuidar, tenemos que cuidar. Este libro fue escrito para una generación específica, para esos cristianos que estaban padeciendo la persecución de Domiciano, que era el emperador de aquel tiempo, para estos cristianos que estaban siendo amenazados de muerte todo el tiempo, para estos cristianos que tenían una esperanza muy fresca respecto de la venida de Jesús, para estos cristianos. No significa esto que para nosotros no tenga nada que ver. Claro que tiene que ver eso. Por supuesto que tiene que ver. ¿En qué sentido? En que todavía el tiempo no se acaba. En que todavía el tiempo no termina. Algunas cosas que están escritas en Apocalipsis ya se cumplieron. La respuesta es sí, se cumplieron. ¿Hay algunas cosas que faltan por cumplir? Sí, faltan. Algunas finales, ¿no? En este paralelismo progresivo, las últimas etapas de cada paralelismo nos anuncian todavía lo que ha de venir. Incluso ahorita en el prólogo que vamos a estudiar, justo ahí Juan ya de entrada, ¿no? Nos dice de las cosas que sucederán pronto, y vamos a tratar de visualizar esto que sucederá pronto. Bueno, pues entonces después de todo este contexto empieza este maravilloso libro. No es una carta, no es poesía, ¿no? Está escrito a manera de prosa, pero es más una profecía. Y la profecía normalmente se escribe como prosa, no se versifica, a menos que en los salmos se profetizara. Y hay salmos proféticos, ¿no es cierto? Y entonces están escritos como verso, hay métrica, hay ritmo, ¿no? Hay un juego de palabras muy interesante, hay octosílabos, ¿no? Hay decasílabos, ¿no? Está bonita la historia de los salmos. Este caso no, está escrito de manera de prosa, con un lenguaje mayormente figurado, en donde los que están recibiendo el mensaje deben de tener un previo conocimiento respecto del lenguaje que se está utilizando, ¿no? Se parece un poco en nuestros tiempos cuando mi hija me enseñó algunos mensajes con el teléfono, o empezaba el tema de teléfonos, como que en el teléfono, en los mensajes de los jóvenes sobre todo, ¿no? Hay mensajes encriptados, ¿no? Entonces de repente, ¿no? Uno se puede encontrar cosas así, ¿no? O así. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, no? Son como mensajes encriptados. En realidad, si cualquier persona, como yo, que soy medio, ¿no? lento para estas cosas, de repente le digo a mi hija, oye, hija, L-O-L, ¿qué significa? LOL, ¿no? En los mensajes. Es como un mensaje encriptado. Esto solamente lo puede entender otra persona que está pensando lo mismo que mi hija. Ahora ya no, los chavos saben que es LOL, ¿no? No, yo tampoco sabía. Sí saben algunos de ustedes qué es el LOL, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Pero está encriptado. Pero está en inglés. Además está en inglés. Y TQM. Ríete muy fuerte. De repente, pues, no vamos a tener un curso de expresiones, ¿no? Son masoretas. Ese texto más sobre todo, ¿no? Pero está encriptado. ¿Qué pasa?
que para que este mensaje funcione, quien lo escribe debe estar completamente seguro o segura que quien lo recibe lo va a entender. ¿No? Ahora, si mi hija, que sabe que yo no entiendo eso, me lo escribe a mí, entonces estamos en dos cosmovisiones distintas. Pero si ella se lo va a escribir a mi esposa que sí entiende, y ella sabe que yo lo voy a leer, no importa, porque va a estar segura que yo no voy a entender lo que ella le escribió a su mamá. ¿No? Encriptado, cumple dos propósitos. Quien entiende lo entiende, y quien no lo entiende no lo entiende, y está librado el asunto. ¿Qué pasó con el mensaje de Apocalipsis? Está encriptado. Juan está escribiendo en un lenguaje que los destinatarios, los que él quiere que reciban este mensaje, lo van a entender. Y los persecutores, los perseguidores, Domiciano y sus secuaces, que no entienden, no lo van a entender. Y es completamente conveniente. Quien lo entiende va a decir, ya sé de lo que está hablando Juan. Y quien no lo entiende va a decir, está loco Juan. Y le hagan caso. ¿No es cierto? Ahora, en ese sentido el mensaje está encriptado. Ahora, empieza el libro de una manera maravillosa, con un prólogo, un poco enredado. Porque si nosotros quisiéramos hablar acerca del orden de quién escribe y a quién escribe y por qué medio escribe, lo hacemos en ese orden. Quién lo dicta, a quién se lo dicta, por medio de quién se lo dicta y a quién va destinado el mensaje. Aquí está todo bloqueado. Noten, y vamos a entrar ya pues al texto en Apocalipsis 1:1. Entonces ya entramos al texto y vamos a tratar de disfrutarlo, desmenuzándolo lo más posible. Ya dijimos, no es lo mismo decir, yo lo dicto, a ti te lo dicto, por medio de este te lo dicto, para estos, ¿no? Aquí empieza al revés. Miren cómo lo hace. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, empieza con Jesucristo y luego con Dios, para manifestar a sus siervos, es decir, los destinatarios finales, ¿no? Las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, que es el medio, ¿no? A su siervo Juan, que finalmente es el último que va a escribir para los siervos. Está todo bloqueado. Está todo bloqueado. ¿Por qué no hace así? ¿Por qué así? ¿No? Claro, insisto, ahora en el español tiene sentido. Nosotros que conocemos la historia completa lo entendemos. Pero cuando Juan se sienta y empieza a escribir en griego, en ese griego helénico culto, el koiné famoso, en ese griego lo empieza a escribir, por supuesto que quien empieza a leer el prólogo dice, este guante está como que algo fumó. ¿Por qué? ¿No? Pero claro, por supuesto, los cristianos que van a recibir este mensaje entienden, ¿no? Entienden perfectamente bien que ahí hay un juego de palabras en donde tiene que quedarle claro a los destinatarios las personalidades, los personajes. Nosotros caprichosa y didácticamente lo vamos a acomodar. Tenemos nosotros que quien toma la iniciativa del mensaje a estos siervos es Dios, ¿cierto? Porque dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahora, quien toma la iniciativa en el mensaje principal es Dios. No debemos hacer una distinción muy clara o muy crasa de Dios y Jesús, porque estamos hablando que Jesús es Dios. Pero desde el punto de vista, insisto, del lenguaje cristiano que Juan está manejando, estamos hablando entonces de que Dios está por encima, ¿no es cierto? Y Juan lo entiende muy bien. Él escuchó a Jesús cuando les dijo, oigan, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, pone al Padre siempre por encima. Dios es importante. No porque sea más importante que el Hijo, porque son consustanciales, ¿no es cierto? Son una misma persona. Pero es importante, hasta Jesús oró a Dios diciéndole el Padre. Dios está a la cabeza. En este organigrama o en esta jerarquía divina, Dios está por encima, es el Rey, es el soberano, es el todopoderoso. Bueno, pues entonces dice Juan, aquí está Dios. Este Dios le da un mensaje a Jesús. Porque además dice esto, ¿no? Que Dios le dio, ¿a quién? Bueno, pues a Jesús, porque es la revelación de Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dio a Jesús? ¿Qué dice el texto ahí? La primera expresión. No, pero lo primero. La más de las cosas que van a suceder. Sí, pero la primera palabra, la revelación, ¿no? Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. No le dio a Jesús así de inicio, no le dio las cosas que sucederán pronto. ¿Por qué no?
Porque Jesús sabe las cosas que sucederán pronto. Es Dios, ¿no? Sí. Jesús y el Padre estuvieron en el pacto de redención antes de la fundación del mundo reunidos y planearon la historia de la humanidad. ¿Hay algo que le sorprende a Jesús? ¿Hay algo que Jesús no conozca del futuro próximo? Claro que no, Él conoce toda la historia. Pero le dio la revelación. Es decir, es como si Dios hubiera dicho, mira, lo que acordamos allá, te la doy. ¿No? Hay que recordar que quien vino fue Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el que vino. El que vino con un propósito. Claro que su propósito fue redentor, desde luego, pero luego se fue. Y cuando se fue, él sigue siendo el comandante en jefe, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces Dios le da a Jesucristo. ¿Y qué le da? La revelación. La palabra revelación es el título del libro. ¿No? Es el título del libro, porque Apocalipsis es revelación. Habría que ver un libro en inglés, y los libros en inglés, las Biblias en inglés, el último libro de la Biblia se llama revelación, ¿no? Así que entonces nosotros tenemos que lo que le dio Dios a su Hijo fue este libro. Ahí está, la revelación de la Biblia. ¿Qué es lo que le dio? Le dio todo el texto completo, le dio toda la visión completa, le dio todo lo que debe de suceder pronto, le dio todo el panorama. Ahí está, se lo dio. ¿Quién se lo dio? Dios. Dios fue el encargado de entregarle a Jesucristo su revelación. ¿Para qué? Dice el texto, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pero ahorita entramos a esta frase, la que sigue, porque estamos hablando de personajes, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ahora, ¿quién la declaró enviándola por medio de su ángel? Jesús. Dios se da la revelación a Jesús y Jesús se la da a su ángel para que el ángel vaya y la entregue, ¿no? ¿Qué enredo, ¿no? ¿Por qué no de Dios directamente a Juan? No, Dios, Jesús y Jesús por medio de un ángel. Esto es muy importante, hermanos, muy importante, porque la declaró Jesús, las cosas que van a suceder pronto, la declaró enviándola por medio de un ángel. Los ángeles no son portadores de un mensaje. Los ángeles no pueden dar un mensaje que no les haya sido encargado dar, ¿no? Es muy importante. Esto es importante porque en nuestro tiempo incluso hay corrientes, ¿no?, de angelología donde se habla de que los ángeles hablan y dan mensajes a la gente. Es que el ángel me dijo, y es que el ángel, y consulta a tu ángel, y ora a tu ángel, y además hay un montón de ángeles, ¿no? Dicen por ahí que cada uno tiene su famoso ángel de la guarda, ¿no? Y entonces hay una oración que no me la sé, del perdonero. Ángel de la guarda, que no se... Sí, ahora vamos a estar. Y eso nos lo enseñaron culturalmente desde muy niños, ¿es cierto? Te lo aprendiste Los ángeles no van a dar un mensaje que no le haya sido dado a él, encargado. Nunca. Piensen en los eventos importantes del Nuevo Testamento específicamente. Cuando Gabriel vino a dar un mensaje, ¿no?, a José, ¿no? En realidad no vino a dar un mensaje diferente. Cuando los ángeles, el ángel vino a los pastores que estaban en la comarca para anunciar la venida de Jesús, no vino con un mensaje que venía de su propia cuenta, vino con un mensaje que el Señor le había dado que viniera a dar. Siempre es Dios, a través de Jesús, pues, que utiliza al ángel para que el ángel sea un medio. Nunca el ángel está por sí mismo capacitado para dar un mensaje de su propia cuenta. Sí, el que toma la decisión es Dios. Dios, en este caso, y el mensajero únicamente es el ángel. El ángel solamente es mensaje. Y aquí, a diferencia de las diferentes profecías anteriores en el Antiguo Testamento, Sí. el profeta decía, vino a mí voz de Dios. Sí. Nunca el ángel. Nunca. Ahora, hubo ángeles. También dice, pero hay una distinción interesante, no voy a entrar mucho en detalle de este asunto, pero solamente lo menciono. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de un ángel, estamos hablando de un ángel que pudo bien haber sido Gabriel, porque pues, los ángeles no envejecen, ¿cierto? Están igual siempre, ¿no?
Pero cuando el Antiguo Testamento dice el ángel de Jehová, es Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le pertenecen. ¿No? Este es Jesús, siempre en el Antiguo Testamento. Pero cuando dice un ángel, es un ángel. Quiero que noten que en el Nuevo Testamento no se puede utilizar nunca más la palabra el ángel del Señor o el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque ya está Jesús ahí. Ya no, ahora ya nosotros ya no podemos hablar de esto. Si yo digo que el ángel de Jehová campe a mi alrededor, estoy diciendo que Jesús me guíe toda mi vida, ¿no? Porque es mi Señor, mi Salvador, y Él ha prometido estar conmigo todos los días y hasta el fin del mundo. Maravillosa historia. Pero entonces aquí Dios pues manda a Jesús, y Jesús declara al ángel, ¿no? Lo utiliza como medio, dice el texto, declaró, enviándola por medio de su ángel. ¿Cuál ángel? Pues quién sabe. Ahora aquí en el Apocalipsis va a haber varias menciones de un ángel, ¿no? Pero nos dice su nombre, no. Ahora, ¿nos importa el nombre del ángel? Nos tiene sin cuidado. Si fuera importante lo hubiera sido como Gabriel, ¿no? Como Miguel. Pero no dice. Como no lo dice, ¿no? Hay un dicho que yo me aprendí hace muchos años, ¿no? Cristiano, que dice, como ni amor le tengo, ni atención le pongo. No nos interesa, ahí lo dejamos. Pero fue un ángel en medio y llega a Juan, ¿no? Sí. Llega a Juan, dice, enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. ¿Este es el último destinatario? No. Claro que no. El último destinatario es lo que está diciendo al principio, manifestar a sus siervos. Nosotros somos sus siervos, los cristianos de aquella época son sus siervos, pero el mensaje, ¿no? Humanamente hablando, va a ser transmitido por Juan. Era algo muy importante. Debemos nosotros entender y saber que la Biblia fue instruido a los hombres. La palabra fue dada a los hombres, ¿no? Para que ellos, inspirados por el Espíritu Santo, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su preparación y todo, escribieron los libros. No hay un solo libro que haya sido escrito por Dios directamente, aunque Él es el autor. Él fue el inspirador, ¿no es cierto? Y utilizó personas para escribir. Estas personas iban a compartirla a sus iguales, hombres, pero y mujeres iguales. De tal manera entonces que Dios envía el mensaje por medio de Jesucristo a sus siervos a través de un ángel que le va a entregar ese mensaje a Juan para que Juan se lo dé a todos los siervos. Es una complicación, ¿no? Diríamos, hubiera sido más fácil que Dios lo hubiera dado directamente a los siervos. ¿Por qué no se lo dio al corazón de todos los siervos y nos acabamos con la historia? Dios podría haber hecho semejante cosa. Pero bueno, escogió esta estrategia y lo hizo de una manera maravillosa. Y después lo comunica pues a sus siervos. Esta es pues más o menos la idea lineal de cómo nos llega a nosotros este mensaje, nosotros sus siervos. Tiene que recordar que nosotros somos lectores implícitos de la carta, aquellos fueron lectores explícitos, ¿no? Es decir, fue dirigido a ellos y nosotros implícitamente nos llega y implícitamente tenemos que asumir cierta responsabilidad en la lectura de este libro. Pero vamos a los detalles. Dice entonces que la revelación de Jesús, ya dijimos que la revelación es el Apocalipsis, y Apocalipsis significa quitar el velo, revelar, ¿no? Mostrar lo que estaba oculto, ¿no? En el Nuevo Testamento sucede 18 veces la palabra Apocalipsis, 18, ¿no? Dentro de las cuales, ¿no? 15 son mencionadas en las epístolas paulinas y el resto, 3, en el Apocalipsis. Así que entonces estamos hablando de una palabra que es conocida por los cristianos de su época. Cuando ellos escuchan la revelación de Jesucristo, no estamos hablando de una revelación de una cosa personal de Jesús, sino que estamos hablando de un misterio revelado. El tema de los misterios es muy importante en la Biblia porque cuando se habla de los misterios es algo que está en la mente de Dios, que no ha revelado, pero que ahora va a revelar. Por eso, por ejemplo, el apóstol Pablo a los Efesios, cuando les habla del matrimonio, por eso digo que el matrimonio de veras es un misterio, porque dice, esto es un misterio, porque lo digo respecto de Cristo y de su iglesia. Pero es un misterio. Hasta ese momento, ahora para nosotros ya no. Ahora nosotros sabemos que el matrimonio ya no es un misterio. Ahora el matrimonio sabemos que es el ejemplo de la relación perfecta de Cristo con su iglesia, siendo Cristo el esposo y la iglesia la mujer. Ya lo sabemos ahora. Pero cuando fue revelado fue así como que, ¡oh! Ahora nosotros tenemos la revelación, el Apocalipsis, porque ya lo tenemos aquí, pero para aquellos cristianos era, ¡oh! ¿No? Era una información muy importante.
importante es la revelación, lo que el Señor quiere que ustedes sepan. Así que entonces la revelación es esto. Y luego les dice que es la revelación de Jesús, que Dios le dio a él, aquí bien, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Tenemos dos problemas aquí. Uno es lo que va a suceder, que no lo sabemos, y el otro es el tiempo, que tampoco lo sabemos, ¿no? Porque lo que va a suceder, ¿qué es lo que va a suceder? Porque lo que hizo Dios fue darle a Jesucristo un mensaje, una revelación de lo que va a suceder. Eso es lo primero, lo que va a pasar. La pregunta para los cristianos de aquella época sería quizá, lo que va a suceder, ok, nos vas a decir lo que va a suceder y cuándo va a suceder eso. Tenemos que también tener cuidado nosotros en que cuando se hace esta posible e hipotética pregunta, ¿no?, de cuándo va a suceder, Dios no dice cuándo va a suceder. No dice. Solamente dice pronto. Y ya, ¿no? ¿Cómo nos hubiera ayudado que el Señor hubiera dicho la fecha exacta? Pero no quiso. Nada más digo, les voy a decir las cosas que van a suceder pronto. Ya. O sea, si alguien me llama, oye Juan, ¿cuándo va a suceder? A mí, el ángel que mandó Jesús por orden de Dios a ustedes, me dijo que pronto. No sé por qué no le preguntas más o menos un aproximado, ¿no? En 1 año, en 100 años, que sería pronto. Ahora, este libro está hablando de las cosas que van a suceder. ¿A partir de cuándo? Porque no podemos nosotros saber cuándo sucederán, en qué orden sucederán y cuándo se terminará la historia, pero sí podemos saber a partir de cuándo. Unas señales que hay. Pero a partir, sí, esas son las señales que son consecuentes una con otra, pero ¿a partir de cuándo? Bueno, a partir de la ascensión de Cristo están los últimos tiempos. ¿No? Es bíblicamente comprobable, pero los últimos tiempos abarcan desde que el Señor ascendió hasta su segunda venida. Estos son los últimos tiempos. Los apóstoles, cuando vieron a Jesús que se fue al cielo, ¿no?, el Señor les dijo que así iba a regresar, ¿no? Pues ahí se quedaron un rato. Pues ojalá y no se tarde mucho, ¿no? si estuvieran viendo los apóstoles, seguirían viendo al cielo, ¿no? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Les digo, ¿no? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Ahora, claro, es pronto, pero ¿qué tan pronto? Esta es una complejidad bárbara, ¿no? Ese es un misterio. Es un misterio. ¿Cuándo sucederá? Lo que sí sabemos es cuándo empieza. Y lo que sí sabemos es lo que va a suceder, pero no sabemos cuándo se va a acabar. No tenemos la menor idea de cuándo se va a acabar. Pero lo que sabemos es que se va a acabar. Ahora, siendo consecuente, Juan, que está escribiendo a estos siervos, ¿no?, quiero que noten que es maravilloso el paralelismo progresivo, porque justamente al final del Apocalipsis nos da una orientación, ¿no? Ya está terminado el asunto. Acuérdense que en los últimos tiempos es la segunda venida de Cristo, 22:6. Va a usar lo mismo. Ahora por supuesto que 22:6 es la culminación de la progresión, ¿no? Pero bueno, vamos a leer, voy a leer desde el 6, ¿no? Y luego el 7 y nada más. Dice, y me dijo, ¿no? 22:6 de Apocalipsis, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo dijo al final, como que se nos antojaba que al final nos dijo y las cosas que ya sucedieron. Pero al final nos dice las cosas que sucederán pronto, ¿no? He aquí vengo pronto, dice entonces el Señor en el 7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, muy importante, que nosotros que estamos en el asunto de las cosas que sucederán pronto, tenemos que concentrarnos en un solo evento. No en la suma de los eventos, pero en uno. El creyente bíblico, aquellos cristianos que están en Asia, en las regiones de Asia, porque recuerden que sus siervos son los que están en las 7 iglesias de Asia, ¿no?
y nosotros implícitamente hablando tenemos nosotros que esperar algo. Estamos esperando que algo suceda, ¿no? Nos hemos distraído demasiado porque estamos esperando que sucedan cosas como se levantará nación contra nación, como dijo el Señor Jesús en Mateo, o como lo que está escrito aquí, ¿no? Que los muertos que el mar va a entregar a sus muertos, que la antigua Babilonia, que es la ramera, esté incendiada. Y entonces empezamos a buscar y deliberadamente encontramos pues alrededor de nosotros las señales de las últimas cosas. Nos hemos distraído con facilidad con esto. Hemos encontrado figuras en las nubes que anuncian la segunda venida. Hemos pensado que los eclipses son una señal inequívoca de que el Señor ya está viniendo y que el mundo se está acabando, ¿no? Estamos buscando en la historia de la humanidad, hay tantas cosas ahora, señales, que desde el cielo se ven grandes campos en Estados Unidos con señales, con signos, muy bien podado el pasto, ¿no? Y nos empezamos a confundir con estas cosas. Pero, ¿qué es lo que el creyente de esta época tiene que esperar? Tiene que esperar que venga la bestia y que nos marque con el 666. Tenemos que esperar nosotros que haya decapitados. ¿Eso es lo que la espera del creyente? No. Lo que va a suceder pronto es la venida de Jesús. Por eso en el capítulo 22, verso 7, ¿no? En el versículo 7, la primera frase es determinante para lo que debe de suceder pronto. ¿Qué dice la primera frase del libro? ¿Qué debe de esperar el creyente de esta época? La venida de Jesús. ¿Qué le debe de llenar su corazón de gozo, de esperanza? ¿No? La venida de Jesús. Por eso dijimos al principio de este curso, Apocalipsis es un libro de esperanza, no de miedo. Oh, es que va a venir la bestia, ¿eh? Se van a desatar a Satanás, que es la serpiente antigua, y el dragón, y nos va, ¿no? Horrible. Y además ahorita ya hasta pintamos a Satanás con cuernitos rojo y una cola y un trinche, ¿no? Que yo creo que no es así, porque Satanás es ángel de luz. Más bien el feo, perdón, más bien el feo era Jesús, porque dice la Biblia que era más inatractivo y al diablo lo ponen bonito. Entonces nuestros paradigmas están raros. Pero entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que esperar? ¿Qué es lo que sucederá pronto? Acuérdense que ellos están entendiendo el mensaje, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿no? Para manifestar lo que ha de suceder pronto, para hablarles de la segunda venida de Cristo. Lo que ellos tienen que tener en su mente es que el Señor nos va a revelar la segunda venida de Cristo. Lo que va a suceder pronto. He aquí, vengo en breve. ¿No? Esto es lo que están esperando. Esto es lo que nosotros debemos estar esperando. Constantemente oro o predico en el culto público acerca de la venida de Jesús, ¿no? Ven, Señor Jesús, ven. No digo, Señor, ya que se levante nación contra nación, ya queremos ver cómo se destroza, ya que la luna se oscurezca y que el sol nos queme, ya que venga el granizo. No, eso no. Eso no es la esperanza del creyente, ¿no? Nuestra esperanza es que si eso sucede es medio, es un asunto, pero lo que en realidad esperamos nosotros hoy es la venida de Jesús. Y eso me llena de esperanza, ¿no? Maravillosa esperanza de saber que Cristo viene. Así que entonces cuando hablamos acerca de este texto, ya desde el principio de este prólogo, lo que está haciendo Juan, bueno, Dios que le dio a Jesús para manifestar sus seres a través del ángel, para Juan, que nos lo dio a nosotros implícitos, ¿no? ¿Cómo nos llega ese mensaje tan dado, ¿no? Es que sepamos lo que debe de suceder. Y lo que debe suceder pronto es la venida de Jesús. Y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿no? Nos queda clarísimo que Juan es el autor del Evangelio, es el autor de primera, segunda y tercera de Juan, y es el autor del Apocalipsis. Después de Pablo, este es el que más libros en el Nuevo Testamento tiene, y luego Pedro, ¿no? Que tiene primera y segunda de Pedro. Muy bien, así que entonces va este mensaje, está anunciando lo que va a suceder pronto y es la venida de Cristo. Lo emparejamos, ¿no? Líguenlo con Apocalipsis 22, 6 y 7, que es, ahí está la clave, ¿no? De qué es lo que estamos esperando que suceda. Bueno, pues estamos esperando que suceda la venida de Cristo, ¿no? Muchos de nosotros ya hemos tenido muchos padecimientos, ¿no? Ya de tribulación, ya, ¿no? Hasta acá. Ahora que venga Cristo. Y así debe de ser como nuestra actitud, ya, que venga Cristo, esa es mi esperanza.
Me va a ir requete mal, pues sí, pero mi esperanza no está puesta ahí, mi esperanza está puesta en que Jesús viene. Y viene, si yo estoy vivo, me llevará con él sin duda, y si estoy muerto, me levantaré primero que los vivos, y será mi cuerpo resucitado, transformado. La certeza de lo que se espera. Es exactamente, esa es la esperanza de Dios. Y luego sigue en el versículo 2. Bueno, dice a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, ¿no? Dice la lección que ustedes tienen aquí, donde dice el medio un ángel y el objeto Juan, ¿no? En la segunda hoja. En la primera línea dice que es significativo que el verbo dar, ¿lo quieren? Sí. Ok. En el título, el medio de un ángel y el objeto Juan, es significativo que el verbo dar a conocer, dar a conocer es el testimonio, ¿no? Dice que ha dado testimonio es dar a conocer. La palabra griega puede ser testimonio o dar a conocer, ¿no? O significar. En griego está relacionado con el sustantivo señal. Ahora, en el asunto de las curiosidades gramaticales, en el idioma original hay una palabra, las palabras tienen raíces, ¿no? Y también en el griego las palabras tienen raíces, a veces hay prefijos, infijos y sufijos, y a veces también hay raíz y desinencias o conjugaciones. Está muy simple, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, hablamos de alguna palabra, podemos en el español encontrar fácilmente la raíz del verbo. Si yo digo, por ejemplo, amarnos, podemos entender perfectamente bien que la raíz de amarnos es am, ¿no? Porque de am puedo decir amar, amé, ¿no? Amor, ¿no? E incluso tenemos el infinitivo del verbo que es amar. Y luego de ahí podemos meter todas las conjugaciones. Y para la primera persona decimos amó, nada más que o, la segunda as, ¿no? La tercera a, ¿no? Ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman, ¿no? Es decir, ponemos unas palabras, unas letras, pero tenemos una cosa que no se mueve, la raíz, ¿no? Incluso si queremos ponerle un prefijo y queremos descalificar, podemos decir des-am-or, pero am permanece inamovible, ¿no? Si se pierde la raíz, es otra palabra diferente, ¿cierto? Si se pierde la raíz, es otra palabra. Bueno, en el griego es más complicado encontrarlos porque luego allá resulta que cuando se combinan dos vocales se hace otra letra, ¿no? Pero la raíz del verbo testimonio es señal. Y es muy importante la expresión. Es importante, y lo digo porque es vital que nosotros podamos tener esa raíz importante que ha dado testimonio o señal de la palabra de Dios. La palabra señal es muy importante, porque la señal, lo que hace la señal, ¿no? Ahora lo dije en una predicación, y alguien que era yucateco se enojó conmigo. Yucateca, la esposa de un misionero que está en Mérida, Donald Meyer, su esposa, dice, ay, cuando escuché el pastor predicar, decir esto me enojé porque hice una referencia yucateca, pero espero que aquí no haya ninguna ofensa. Y que no se vaya. Vamos a esto todo, no. Las señales anuncian lo que está sucediendo o lo que va a suceder, nunca lo que pasó, ¿no? Las señales, pues insisto, señalan lo que está sucediendo o lo que va a suceder, nunca lo que sucedió. ¿Estamos? Ok. En Yucatán, en los poblados, yo vivía ahí muchos años, ¿no? Iba uno en su carro, ¿no? Y de repente, ¡pum!, un toque. 10 metros adelante, una letrero, señal, toque. En el peor de los casos. En el mejor de los casos, estaba así, el símbolo de tope y una flecha así. Aquí sí. Pero no estaba atrás. No estaba Antes de que yo llegara, no estaba anunciando el tope. ¿Para qué sirve una señal, no? Sino para avisarme, ¿no? Pero las señales tienen esta característica. Enseñan lo que está pasando, lo que va a suceder, nunca lo que pasó. Si ellos pusieron el tope aquí y la señal adelante,
esa señal ya no tiene validez, ¿cierto? Porque ya me pasé, ya estropeé los amortiguadores de mi coche, ¿cierto? No me sirve. Si una señal anuncia lo que pasó, no me sirve. Aquí ya no. Es histórico. ¿Mande? Es histórico. Eso ya es histórico, ¿no? Por lo tanto, cuando dice aquí la Biblia que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto, estamos hablando de que el anuncio, el testimonio, lo que nos va a revelar son las cosas que están sucediendo, las que van a suceder, no las que sucedieron. Por eso, en la progresión de la revelación, si alguien dice Hitler fue la bestia, ¿no? Fue algo que ya pasó. Ya no debe de repetirse. Si ya no debe repetirse, entonces ya no esperemos otra bestia. Si ya no debe repetirse, el mundo ya debe haberse acabado ahorita. Es más, en la época de Hitler o de Nerón, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que van a venir cosas enfrente, ¿no? Que hay cosas que están por suceder y que no han sucedido. Y que no es cierto que cada generación puede acomodar la historia como bien se le antoje, acomodando, ¿no? Los personajes históricos en el libro de Apocalipsis. La idea es esperar la segunda venida de Cristo. Ahora, la segunda venida de Cristo está por suceder. Es una señal que va a suceder después. Nos están avisando que va a pasar. El apóstol Pedro habla acerca de esto, diciendo que el día del Señor. Pablo a los tesalonicenses también habla del día del Señor. Y habla del día del Señor como un día que viene adelante. Incluso se ha confundido el asunto con el famoso rapto secreto, que es un espanto, ¿no? Porque la Biblia no habla de ninguna manera del rapto secreto. Esto lo inventó Tim LaHaye y otros, ¿no? Que no sé por qué lo inventaron, pero lo inventaron, ¿no? Que va a ser secreto el rapto. Esto no es cierto. Dice la Biblia que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿cierto? Unos dicen, ahí está el ejemplo, ahí está clarísimo, ahí está clarísimo. Nos va a llevar sin que nos demos cuenta. Si eso sucediera, no se cumpliría lo que dice el mismo texto, que dice que Dios viene con voz de mando, con trompeta de Dios. ¿Qué escándalo va a ser? De secreto no tiene nada. La otra cosa es que lo que viene como ladrón en la noche es el día del Señor, no el Señor. Una cosa es el evento y otra cosa es el momento. El momento es que viene Cristo. El evento es que viene Cristo. El momento es el día del Señor. Pero ese no lo conocemos. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Yo cuando vivía en Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, y nos anunciaban el huracán, ¿no? Porque nosotros vivimos dos huracanes de esos de los que uno piensa que el Señor está viniendo. Protección Civil anuncia la venida del huracán. Entonces de repente uno se puede asomar, nosotros vivíamos en Playa del Carmen a 4 calles del mar, ¿no? Y veíamos hacia el mar y veíamos una nube espesa que venía acercándose. En el internet era más fácil distinguirla, ¿no? El tamaño del huracán y que venía. Entonces íbamos nosotros y lo veíamos. Ahora, sabíamos el evento, ¿cierto? Lo sabíamos. ¿Qué va a pasar? Una tormenta, un huracán, va a derrumbar árboles, va a tirar hoteles, va a ser un relajo. El evento lo conocemos, pero no sabemos en qué momento va a llegar. Pero ya lo estamos viendo de lejos. Ahí viene. ¿Y a qué hora llega? ¿Quién sabe? Pero mientras tanto, pongan un paraguas, traigan agua a su casa, pongan una despensa, tapien sus paredes, sus ventanas, ¿no? Quiten sus tinacos, los tanques de gas, todos los aromatantes, bueno, hay todo un procedimiento. Pero porque estamos viendo que viene, conocemos el evento, nos estamos preparando para el evento, pero no sabemos a qué hora llega. La venida del Señor y su testimonio, lo que va a suceder con lo que es la venida de Cristo, es exactamente esto. Lo vemos de lejos. Ahí viene, y sabemos que viene con toda su fuerza, con voz de mando, con trompeta de Dios. Sabemos que viene, vamos a prepararnos, ¿no? Nos preparamos, porque quién sabe a qué hora llegue. Pero de que viene, conocemos el evento, pero no conocemos el momento. Y Pablo a los tesalonicenses les dijo, el día del Señor viene como ladrón en la noche. Lo que viene es el día del Señor. Y viene ese día como ladrón en la noche. Nadie sabe ni la hora, ni el día. Pero el evento sí que lo conocemos. De secreto no tendrá nada.
porque ya está bien anunciado desde hace un buen rato. Pero, ¿y todo ojo lo verá? Además, todo ojo le verá, todo ojo le verá. No hay manera, ni cristianos o no cristianos, todo ojo le verá. Y esto es el mensaje que está anunciando Dios, que le dio a Jesús para darlo a sus siervos a través del ángel que le dio a Juan y que luego nos llegó a nosotros, ¿no? Nos está diciendo Cristo viene y está ahí, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí no es la Biblia, sino es esta palabra de Dios empeñada de la segunda venida de Cristo, en donde Dios ha dicho Cristo viene, ¿no? Cristo viene y su galardón con él, ¿no? Él viene. Y del testimonio de Jesucristo, que es el mismo, ¿no? Ahora dudan del testimonio de Dios, ahí está el de Jesús. Dudan del de Jesús, ahí está el de Dios. De mí pueden dudar, le dije a Juan, el ángel puede decir, puede dudar de mí, pero Dios y Jesús no mienten, ¿no? Es que ha dado el testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús y de todas las cosas que ha visto, ¿no? Y luego, desde luego estamos hablando de que Juan son las cosas que ha visto. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, ya pasó la visión. No va escribiendo conforme está teniendo la visión, sino que escribe ya cuando terminó la visión. Por eso dice las cosas que ha visto, ¿no? Que ha visto. Incluso, muy interesante porque dice el capítulo 4, por ejemplo, ¿no? Juan hablando de este asunto, dice, por ejemplo, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, etc. Pero lo que nos interesa ahorita es esto. Después de esto miré, Juan vio. Y lo que va a narrar en el capítulo 4, de verdad, para un creyente es, qué visión tan preciosa. Para uno creyente es de veras que se fumó. Es como si alguien nos dijera, ahorita estoy viendo elefantes rosas, nos deja de tomar, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una revelación de Dios, por testimonio de Dios y por testimonio de Jesús. Para los no creyentes es locura. Para los no creyentes es esto. Son las cosas que ha visto Juan. En el 22:8 también dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Eso es. Juan está diciendo, este es el testimonio de Dios, este es el testimonio de Jesús, esto es lo que he visto. Y nos lo entrega. ¿No? Y entonces viene una de las 7 maravillosas bienaventuranzas que trae el Apocalipsis, ¿no? Son 7. Esta es la primera de las 7 bienaventuranzas. Acuérdense que el 7 es el número de la comprensión, de la totalidad, de la perfección. Estamos hablando pues de estas bienaventuranzas que van a estar a lo largo de cada paralelismo, ¿no? En progresión. Dice el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es absolutamente necesario leer Apocalipsis, ¿no? Porque quien lo lee y quien lo oye es bienaventurado. Dice el texto, bienaventurado el que lee. Y además dice, y los que oyen las palabras de esta profecía, y de entrada ahí ya nos dice que este es de qué género tiene, es profecía, ¿no? Profecía. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando hablamos de las palabras de esta profecía, estamos hablando de esta profecía predictiva. Y tengo que hacer una distinción. Solamente aquí, en el Nuevo Testamento, aquí, las veces que el Señor Jesús profetizó y un evento en Hechos, son los únicos momentos en donde hay una profecía predictiva. ¿Qué quiero decir con profecía predictiva? La profecía predictiva es hablar acerca de lo que va a suceder. Es la única posible. Y estas profecías predictivas son las que se leen y se oyen. ¿Me explico? Están aquí. Si hay alguna persona hoy, cristiana, que dice, a mí el Señor me dijo, y nos da una profecía, está equivocada. Porque las únicas profecías predictivas permisibles son las que se leen y se oyen.
Y no solamente las que se oyen, porque algún loco puede decir, es que yo oí al Señor decirme, sino las que se ven. ¿Y dónde? Pues aquí, ¿no? Aquí, porque dice el texto eso, ¿no? Y guarda las cosas en ellas escritas. La Biblia. La Biblia. No podemos de ninguna manera pensar o creer que alguien nos diga, a mí el Señor me dijo. Incluso hoy día no podemos de ninguna manera permitirnos el lujo de decir que Dios habla a través de sueños o visiones. No. Dios habla a través de su palabra. Cualquier cosa que nosotros querramos saber acerca de las cosas de Dios está en su palabra. Además, Juan estaba en el Espíritu. Sí, por supuesto, y no estaba escrito en Apocalipsis, ¿no? Él lo escribió, ¿no? Pero no hay otra profecía posible, predictiva, que no sea la que se lee, la que se lee y la que se oye. La que se lee y la que se oye. Bueno, ustedes me entendieron. Sí, exacto, y la que se habla. La que se lee y la que se oye, ¿no? Exacto. No solamente la que se oye, pero la que se lee. Muy importante, muy importante. Yo no, si alguien viene y me dice una profecía de alguna cosa, enséñame dónde lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia, a mí me lo dijo Sueños. Directamente. Sin línea directa. Y no es cierto que existe semejante cosa. Dios le dio a Jesús para que le diera al ángel, que le diera a Juan, para que Juan nos lo diera a nosotros. O sea, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera. Ya fue de tercera mano. La información fue de tercera mano ya. ¿Verdad que sí? No hay manera de que Dios hable si no es a través de Jesucristo. El autor de Hebreos en el capítulo 1, verso 1 lo dice. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. No hay otra. No existe otra posibilidad. Y su Hijo es el que, ¿no?, nos mandó este mensaje maravilloso del Apocalipsis. Y anuncia inclusive en Hebreos que el Señor es el profeta. Sí, y el gran sumo sacerdote. Y no hay más. Y refuerza mucho teniendo fe siempre. Sí. En todo el libro, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. De tal manera entonces que somos bienaventurados porque leemos, ¿no?, y oímos esta profecía, ¿no? Dice así el texto: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas, atesoran las cosas, las conservan, las meditan y anhelantemente esperan la venida de Jesús, ¿no? Ya en el versículo 7 nos va a dar otro empujoncito. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, lo que dice mi hermana Elia, y los que traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Lo que estamos esperando es la venida de Cristo. Las cosas que van a suceder pronto. Lo que nos interesa es la venida de Cristo. No nos interesa nada más. Ahora que vienen las elecciones en este año, que quién va a ganar, que no sé cuándo, nos preocupamos por tantos afanes del mundo, ¿no? Tantas cosas que nos apuran. Pero mi única esperanza es que Cristo viene. Y viene pronto. ¿Cuánto es pronto? Inclusive, Pero bien. aquí, por ejemplo, yo siento que hay un refuerzo desde antes de Pablo a los tesalonicenses, que les está describiendo cómo va a ser todo. No os preocupéis porque los que durmieron en Cristo, y después les describe completamente cómo vendrá el Señor, y posteriormente le está diciendo, ahí hay una discrepancia en cuestión de lo que usted decía, hermano, del tiempo. Y los que hayamos quedado vivos lo veremos, ¿no? ¿Cuándo iba a quedar vivo? Sí, bueno, habrá habrá quienes estarán vivos. Yo digo que no todos resucitaremos, ¿no? ¿Quiénes no van a resucitar? Los que estén vivos cuando Cristo venga. Lo que pasa es que dice que el apóstol Pablo dijo, cuando estaba hablando, dice, los que estemos vivos, él creía. Pero lo creía y estaba consciente. Era consciente. Él sí creía que iba a venir Cristo en su época. Como debemos de creer nosotros.
Y ahí apenas habían pasado unos 65 años. Él creía, sí, claro, él creía que ¿Acaso alcanza la resurrección? ¿no? Porque él decía, si acaso alcanzo la resurrección de los muertos, porque él pensó que Cristo venía, ¿no? Y además seremos arrebatados. O sea, él todavía se sigue considerando Que va a venir el Señor antes de que, claro, pero no, pues evidentemente ya nosotros ya sabemos que no. Que Pablo no se le cumplió, pero algo es seguro. Cuando venga Cristo, Pablo vendrá de su tumba a tener un cuerpo. Los primeros de la lista. Sí, quién sabe si es el primero, pero está. O sea, si yo estoy enterrado junto con Pablo, yo creo que los dos nos vamos juntos. Es decir, no hay como jerarquías, ¿no? Es decir, no dice primero los más importantes, porque si no, nosotros vamos a tardar un montón en que nos resuciten. No. Además va a ser en un abrir y cerrar. El uno será llevado, el otro será que dejado. Sí, bueno. Sí, exacto. Pero nosotros, si Jesús viniera ahorita, primero lo vamos a ver. ¿Cómo va a ser? No vamos a ver en internet seguro, lo vamos a ver, porque dice que vienen las nubes, ¿no? ¿Cómo será eso? No lo sé, pero todos lo vamos a ver. Pero Él es omnisciente, omnipresente, ¿no? Él está en todos lados y a la misma vez, ¿no es cierto? Ahora, lo vamos a ver, vamos a oírlo, y seguro podemos ver a los muertos levantándose. Sí. Que es maravillosa escena, ¿no? Imagínate a levantándose a los muertos. A mi hermano que murió, lo veo levantándose. Preciosa imagen. Y luego nosotros que hemos quedado. Ahora sí también yo. Ay, no lo digas porque seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y seremos transformados en un abrir y cerrar. Va a ser un evento magnífico. Ahora, los que no son creyentes también van a resucitar. Sí. O sea que nosotros, por ejemplo, sí vamos a ver a los que ya son nuestros familiares, pero nomás en un abrir y cerrar de ojos los vamos a ver. Eso vamos a tener que estudiarlo cuando estudiemos escatología general. Pero a mí me parece, por el testimonio bíblico, que sí vamos a reconocer a nuestros seres queridos. No nos van a importar tanto como creemos, porque vamos a estar ante la gloria de Jesús. O sea, no va a ser así como que, ay, voy a correr a sus brazos y abrazarle y a contarle como nos va a dar gusto porque nos vamos a ver todos los regenerados, incluyendo a nuestros seres queridos, pero qué gozo mayor puede haber que esperar al Señor frente a frente. El mismo Juan caí como muerto. Caer como, ¿qué me va a importar mi hermano muerto, mis padres muertos? La gloria del Señor traspasará cualquier sensación, ¿no? Es la esperanza de todos los creyentes, ¿no? Ver a Cristo y verle cara a cara y que cure nuestras lágrimas, ¿no? Que estemos con Él por siempre. ¡Qué barbaridad! ¿Qué voy a querer ver a mi hermano? Yo voy a querer ver a Cristo, ¿no? Sí. Ahora, no tendré afectos, ¿no? En el sentido de distinguir te quiero más y te quiero menos, porque esa es una sensación pecaminosa, pero más bien nuestro afecto va a ser completo para Cristo. Sí. Es el mejor afecto que tenemos. Y juntos, con mi hermano, con mis familiares, con mis amigos, que estaremos glorificando al Señor de día y de noche. Entonces los que no son salvos también van a resucitar. Sí, Lupita, pero para ser juzgados. porque, exacto, porque si pensamos en la filosofía incorrecta de la aniquilación total, pues qué padre, ¿no? Una vez muerto se acabó todo. No, si hay premio hay castigo. Y todos los que no son creyentes van a resucitar y van a tener que estar ante el tribunal de Cristo. Y el fallo de Cristo es: no te conozco, hacedor de maldad, y al lloro y rugir de dientes por la eternidad. Imagínate nada más, nosotros vamos a estar gozando de las presencias del Señor por siempre, en calles de oro, la nueva Jerusalén, nuevos cielos, tierra nueva, estando con nuestro Señor por siempre, y el que no creyente en Cristo estará en el lloro y rugir de dientes. Todo el tiempo, toda su vida, padeciendo. Por eso es urgente la predicación del Evangelio. Y además el Señor dice: yo soy el que tengo las llaves. Sí. Finalmente, pero no para circular en el cielo. Sí, a los que están salvos ya no los puede mandar al infierno, y a los que están en el infierno no los puede traer a la vida. Él va a juzgar a vivos y a muertos, si no, pues, no lo repetiríamos en el credo de los apóstoles. Y una cosa más que me encontré, hermano, aquí es ver que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, en el sentido de ver
como termina siempre en el mensaje a las 7 iglesias. Es decir, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si lo transformamos en algo personal, lo que el Espíritu me está diciendo a mí, ¿no? Sí, claro. Porque finalmente el día que el Señor decida, vámonos, y ahí sí vendrá, como ladrón que gusta en la noche, vendrá el día del Señor. Sí, como usted bien lo dice. no, la esperanza del creyente es maravillosa. La esperanza es maravillosa porque el día que ustedes mueran y yo muera, el último suspiro vamos a dar y el siguiente va a ser en la presencia de Cristo. Cosa, ¿no? Ahorita voy a ir a ver a un hermano que está muriendo, y siempre que voy a ver a un moribundo le pregunto, ¿está listo para ir a la presencia del Señor? Porque el último suspiro de él, que puede ser hoy, el siguiente estará en la presencia de su Señor, de su Creador. ¿Qué cosa, no? El no creyente no tiene esa esperanza. Por eso dice Pablo a los tesalonicenses, no quiero que lloren como los que no tienen esperanza. Ahora, ¿sí se va a llorar en un funeral? Claro que sí. Lo que no se vale es llorar como los que no tienen esperanza. Hay que llorar como los que sí tienen esperanza. ¿No? Se llora la ausencia, pero además también de gozo de saber que el ser querido apenas emita su último aliento, el siguiente será con su Creador. Hermanos, los judíos, ¿qué va a ser de ellos? Los que creyeron en Jesús se van al cielo y los que no se van al infierno. Qué pena, ¿verdad? Porque el Señor a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿No? Es decir, sí hay un remanente de los judíos y aparte, sí. o sea, yo entiendo esto, Sí. yo no sé si estoy equivocada. Nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, vamos a morir y vamos a ir a su presencia. Pero va a haber un juicio, y entonces a ese juicio sí van a ir los judíos y van a ser juzgados por medio de su ley, porque ellos tenían una ley. Entonces van a ser juzgados. La mayoría no cumplió la ley, ¿no? O sea, por eso vino Cristo. Pero cada persona, entonces, ¿para qué habría juicio si nada más los que aceptamos a Cristo vamos a ir a esa tiene que haber juicio? Lo que yo decía, ¿no? Ante el tribunal de Cristo compareceremos todos, Sí. creyentes y no creyentes, judíos o griegos, romanos o mexicanos o italianos o lo que sea, ¿no? Todos estaremos ante el tribunal, todos, pero los que creímos en Cristo, la expresión del Señor va a ser bien, buen, siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra a los Señor. Punto. Y tenemos como abogado a Cristo que va a decir yo morí por él, ha sido justificado por mí. ¡Pum! Vámonos, directito, porque el Señor dijo consumado es, ¿no? Va. Pero el no creyente va a ir al lago de fuego. Pero por ejemplo, Abraham va a ser justificado por su fe. Por su fe. Y así, en ese Porque creyó tribunal, en Jesús. en ese tribunal va a haber, ahí es donde el Señor va a decir quién verdaderamente es buen siervo y fiel, Sí, y quién no, evidentemente. porque Abraham todavía no había nacido Cristo, Pero no, veía hacia hacia adelante. Pero sabía. sí, Nadie- él creía en la promesa. Sí, nadie en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en toda la historia de la humanidad se salva sin Cristo. Solo es a través de Cristo que hay salvación, aunque Cristo no haya venido. No existe otra posibilidad. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual pueda ser salvo el hombre, dice Hechos 4, sino en el nombre de Jesús. Nadie se pudo salvar si no es a través de Cristo. Sí. Nadie en absoluto. Ahora, Abraham se creyó en Cristo en el que había de venir. No lo había visto, pero creyó en el que no vio. Nosotros hemos creído en el que no hemos visto tampoco. Y vamos a ser salvos. Ahora, hablando un poco del remanente, si un judío no creyó en Cristo como Señor y Salvador, no se va a salvar de ninguna manera. Cuando hablamos del remanente, estamos hablando de un remanente del pueblo de Dios que está compuesto, como dice Pablo a los Efesios, ¿no? Porque dice que derribó el muro. Ya no hay gentil, ya no hay griego, ¿no? Ahora, él cuando derriba el muro, estamos hablando de un remanente, son creyentes que van a permanecer hasta el final del tiempo, sean judíos o no. Nadie se salva por ser judío, nadie se pierde por ser gentil. Aquí el punto es que no hay posibilidad. Cuando vayamos al tribunal de Cristo, la única atenuante para salvarse no es el cumplimiento de la ley, sino la justificación por Cristo. Desde luego el cumplimiento de la ley, pero como nadie puede, ni pudo, vino Cristo para cumplir con toda la ley, ¿no? Y además él dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla, y vino y la cumplió, ¿no? Y la cumplió cabalmente. Y por la obra de él fue imputada justicia en nosotros.
Y nosotros nos salvaremos por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hicimos. Igual con Abraham, igual con Moisés, igual con David, igual con Adán, igual con Seth. Nadie se salva sin Cristo. No hay otra posibilidad. El gusto por la fe vivir. Sí, por la fe en Cristo. Ahora, alguien preguntará, pero es que Cristo no estaba anunciado. Ahora, quiero decirles que Job, posiblemente el libro fue escrito antes del Pentateuco, ¿no? Y dice Job 14, yo sé que mi Redentor vive. Ya deshecha está mi piel, con mis ojos y en mi carne he de ver a Dios. Porque mi Redentor, ¿y cómo sabía Job del Redentor? ¿Cómo sabía que Jesús había resucitado? Yo sé que mi Redentor vive, lo sabía. Antes de que se hubiera el Pentateuco. Bueno, él se refería al Redentor a Dios, ¿no? Porque también tiene ese, o sea, también es el Redentor. Y bueno, Moisés, él no tenía todavía la promesa. Claro que sí, absolutamente. Pero hasta la no, de tipificó. Génesis 3:15. Pero desde ahí, claro, Moisés la tenía. Y es más, Moisés escribió todo el Pentateuco, ¿no? Escribió Génesis. Y Moisés tanto creía en esto que incluso cuando el Señor le mandó a la serpiente que la pusiera al lado de su madre, que cualquiera que mirara a la serpiente vivía y el que no moría, era Cristo tipificado. El tabernáculo mismo, el arca del pacto, era Cristo tipificado. Claro que lo sabía, pero claro, y creyó en esto Moisés. La Pascua, el Cordero Pascual que fue traspasado para que se rociara la sangre en el pueblo. Bueno, si alguien conocía de Cristo era Moisés, más que Abraham. Es más, Moisés vio más que lo que vio Abraham. Entonces sí, claro que lo creía. Por supuesto que lo creía. Y Cristo y Moisés, no me queda la menor duda de que Él va a estar en el cielo. Hasta creo que va a ser mi vecino. Creo que va a estar en el cielo Moisés. No, claro. ¿No? Sí, sí, Ahora, no entró a la tierra prometida, Dios le castigó por decirle a la peña, al pueblo, que os hemos de dar agua. no, ahorita no, pero se abrogó para sí, se hizo para sí el milagro, ¿no? Os hemos salir agua de esta peña, dijo Moisés. Dios dijo, os hemos, ¿quién sabe? Pues él puede hacerlo, ¿no? Y lo regañó, le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Por eso, ¿no? Claro que lo conoció. Pero por supuesto, hay un libro maravilloso que, ahora que está aquí mi hijo, me recordó, que se llama Cristo predicado en toda la Biblia. No puede haber un mensaje, el mensaje de la cruz está desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el protoevangelio lo anuncia, ¿no? Desde el principio. De tal manera que no hay forma, no hay salvación si no es a través de Cristo. Ni siquiera los del Antiguo Testamento. Nadie. Hay otro Cristo en el Nuevo Testamento. Digo, en el Antiguo Testamento. No hay, es el mismo. No. Hay un libro también. Ah, sí, pero sí, este Cristo. Porque además Cristo es el preexistente, ¿no? Es más, voy a decir algo. Dice Juan 6, no me acuerdo, pero dice, Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, fui yo. ¿No? Entonces, caray, antes de que Abraham fuese, fui yo. Es una cosa linda porque Jesús ha existido desde siempre. Porque de Él, y por Él, y para Él, fueron hechas todas las cosas. ¿No? Como el perito arquitecto. ¿No? Es una cosa hermosa, ¿no? Saber este asunto. Entonces, este libro, para cerrar, ya por aquí, me van a disculpar, pero habla de la segunda venida. Las cosas que van a suceder pronto es la venida de Cristo. Y ahí estamos poniendo nuestra esperanza. Ahí anhelamos nosotros, ¿no? Poner nuestra fe y nuestra confianza. Sí, Lupita, con mucho gusto. Cuando, por ejemplo, te mueres y luego vas a la presencia del Señor, sí. Pero en ese momento no va a ser el juicio, sino ya que estemos todos, va a ser el juicio. Sí, exacto. Pero y de mientras estamos... Hay una cosa que se llama el estado intermedio. La gran pregunta es cuánto dura. Otra vez, vamos a pensar nosotros en términos humanos. Para nosotros un día son 24 horas, ¿no? Una semana son 7 días y un mes 30, y en el mejor de los casos, o en el peor de los casos 28 cuando es bisiesto. Cuando es bisiesto. 29 cuando es bisiesto. En el mejor de los casos. Un año 365 días. Nosotros contamos, pues, ¿no? Ahora, en el cielo, cuando nos vayamos a la presencia de Dios, ya el tiempo no va a tener para nosotros
no va a haber ninguna bendición. Así es que mi hermano murió hace 26 años, tenía 24 años mi hermano, ¿no? Entonces cerró sus ojos y se murió. Abrió sus ojos y está con su Señor. En este abrir sus ojos y estar con el Señor, ¿no? El tribunal de Cristo, el último tiempo final va a ser de inmediato para él. Para mí, llevo hasta ahorita 24 años. Pero para él de inmediato. ¿Por qué? Porque el tiempo es tan relativo, el tiempo es tan efímero. Acuérdense de lo que dice el Señor: para mí un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿no? Así que entonces, o sea, así, yo voy a morir, voy a abrir mis ojos y voy a estar con mi Señor, y volteo, mi especulación santa, volteo y yo voy a ver el juicio final, porque el tiempo va a ser tan relativo, ¿no? Y puede ser que haya pasado muchos años. Y ahí puede ser que haya pasado 1000 años, porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿no? Aquí la anotación. Entonces, ese es, perdón, hermano, ese es lo que los teólogos llaman el conocimiento suprarracional. Los conocimientos suprarracionales son las cosas que no podemos racionalizar tomando como elementos las cosas objetivas del mundo, ¿no? Los ejemplos del mundo, las analogías del mundo, no pudiésemos entenderlo, pero va a suceder eso. Va a pasar. Hay algunos intérpretes de la Biblia que dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes, Sí. tú también pero dicen que vamos a estar como que en una somnolencia hasta el día del juicio. Es más, yo lo tengo escrito en esta Biblia. Sí. Entonces, o sea, yo porque cuando mi mamá murió, yo dije, bueno, ¿dónde está mi...? Y yo me puse a leer y buscar, y entonces una de las explicaciones que leí es que iban a estar en somnolencia hasta que viniera el día del juicio. Imagínense. Cuando viniera la resurrección de los muertos. No te ponen tele, en un sueño permanente, ¿no? Pero esto cae por el peso de la palabra, ¿no? Acuérdense ustedes, por ejemplo, cuando el malhechor en la cruz, ¿no?, estaba muriendo, el Señor le dijo: te digo que estarás hoy mismo conmigo en el paraíso. El Señor resucitó a los 3 días. Sí, exacto, todos los tiempos son muy, ¿no? Pero le dijo: estarás conmigo, y el Señor todavía no estaba en el cielo, ¿no? Hoy mismo, ¿no? Hoy mismo. Así que entonces es ese tiempo de relatividad, ¿no? Cuando alguien piensa, es que estamos en un sueño profundo, estamos hablando de una teoría de los testigos de Jehová. No, ellos siempre están en la aniquilación. No. Los adventistas. No es cierto, no entramos en sueño profundo, ¿no? Y nosotros le damos esperanza al que está muriendo, hermano. Apenas mueras vas a estar en la presencia de tu Señor. Apenas mueras. Esa es una esperanza linda, maravillosa, ¿no? Ahora, en realidad, Lupita, no nos va a importar cuánto tiempo pase. si ya abro los ojos y estoy con mi Señor, ya pase lo que No, pase. sí, nos vamos a dar cuenta. Ni cuenta nos damos. A nosotros temporalmente nos preocupa, ¿no? Yo diría: ay, mi hermano está bien desesperado, ya lleva 24 años esperando. Esa me conté. Vamos a ver. Señor, muchas gracias porque en este estudio podemos nosotros saber cosas importantes, como por ejemplo, mandas a tus mensajeros para que nos llegue un mensaje importante, pero solamente a través de tu palabra, y esta palabra nos dice que las cosas van a suceder pronto. Lo que nos interesa de esto es que Cristo viene, y que viene en breve. Te pedimos, Señor, que venga Jesús. Ven, Señor Jesús, esa es nuestra oración, para que vayamos contigo para siempre y se acabe este tiempo de tribulación en el que estamos viviendo. Bendícenos, Señor, y cuida de nosotros y del aprendizaje de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.